Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos a la profesora Ligia Pérez, que es la viceministra y encargada de la sección técnica y pedagógica del Ministerio de Educación, y a Rafael Amador Figaris, lo dije bien, director de la Regional 15 del Ministerio de Educación. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. El concurso de oposición ha sido el concurso que ha estado sobre la mesa para entender bien lo que ha sucedido. Y el concurso de oposición que ha tenido muchísimos cuestionamientos y ha sido el tema en los últimos meses y que las plazas que se han ocupado, que son políticas, denos una explicación qué ha pasado con... Pero empecemos por los datos generales. ¿Cuál es el número definitivo que han sido seleccionados y que están siendo contratados en esta etapa del concurso? Antes que eso, buenos días a todo el público que nos ve en este programa, a ustedes por supuesto. Bueno, primero la cantidad de admitidos en el concurso, de evaluados, se inscribieron alrededor de 85,000 postulantes, aspirantes a docentes. Ese número luego quedó en 79,000 y tantos, y luego los admitidos, después de depurar que todos los papeles estuvieran correctos, los que subieron, 29,000 y tantos. Este concurso tiene la característica de que no se manejó físicamente ningún papel, sino que todo fue subido por los propios postulantes. Pero, ¿cuál fue la clasificación final? 29,000 y... Bueno, se evaluaron 71,826 y aprobaron el concurso 29,587 de todos los niveles que se evaluaron. Eso quiere decir gente que estaba en condiciones de ingresar a la escuela. Sí, eso aprobaron, es alrededor de un 40%, ¿verdad? 41%. 41.10%. O sea que casi el 60% reprobó. Así es, casi el 60% reprobó, aunque ese número de aprobación es mayor que los concursos anteriores, que solo había aprobado un 28 y tantos % en los concursos anteriores. Y ese número se elevó ahora de aprobados, porque también tomamos algunas medidas preventivas con relación a la preparación de los docentes para el concurso. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de ellos, o todos prácticamente, no estaban familiarizados con la plataforma donde se iban a examinar. Y eso, cuando tú llegas y te encuentras una forma de evaluarte a la cual tú no estás acostumbrado, que no conoces, entonces eso hace que ya sea un factor que incide en tu desempeño en la prueba. Sin embargo, nosotros le proporcionamos facilidades para que ellos pudieran practicar, y de hecho las universidades, a través de las asociaciones que tienen, nos brindaron gentilmente sus laboratorios en todo el país, sus laboratorios de informática, para que los postulantes tuvieran la oportunidad de ir y practicar en la plataforma, de manera que se familiarizaran con ella y ya eso no fuera un factor que fuera a incidir en un mal desempeño. ¿Y cuántas eran las plazas que estaba demandando el ministerio en términos reales? Al momento de hacer el levantamiento de las plazas, que hace aproximadamente un año, porque fue mucho antes de ir al concurso, de ya llamar a concurso, son 19,181 plazas, exactamente. Que estaban necesitándose para en ese momento, impartir docencia. Sí. Y de esas 19,000, ¿cuántos se están contratando en este momento? No, ya... Para ingreso en este año escolar. Tenemos la cantidad de aprobados suficientes para llenarla, porque si pasaron 29,000, hay 10,000 y tantos que no van a ocupar. ¿Y qué van a pasar con esos 10,000 y pico? Pero antes de los 10,000, ¿se van a contratar los 19,000? Claro, ya para entrar en este año escolar. Sí, así ¿A es. partir de cuándo entrarían?
Bueno, ya hay una parte que entró a partir del ¿Cuántos 1 de entraron? este mes. Entraron 5.800 y tantos, de ¿Y el inicial resto? y primaria, porque como se fueron examinando por etapas, asimismo los vamos a ir nombrando. ¿Y el resto? Y el resto los ya 14.000 restantes? en esta semana ya Hubo está una- todo Pero listo. ¿qué va a pasar con los 10.000 sobrantes? Muy buena pregunta. Ellos van a lo que llamamos un banco de elegibles, porque ustedes saben que las plazas no son estáticas, se van produciendo. Hay maestros que se jubilan, maestros que se van, maestros que renuncian, en fin, se puede producir en cualquier momento plazas. Entonces, ellos van a permanecer en ese banco de elegibles, que de ahí nosotros podemos seleccionar el que continúa en el orden de calificaciones, porque es importante aclarar que la selección de estos docentes se hizo en base a su calificación y cada postulante sabe la nota que sacó y la posición que le toca. Deme un segundito para terminar esta idea. Y la nota y la posición que le toca. Si yo como postulante saqué una calificación, por ejemplo, de 85, y yo sé que en mi distrito hay 30 plazas disponibles y por esa calificación me tocó la posición número 28, a mí me tocó una plaza. muy bien, pero si tengo la posición 31, entonces tengo que esperar en ese banco de elegibles a que se produzca esa plaza para entonces Bien, pero yo déjeme poder optar. preguntarle esto, porque se supone que si yo quedé en alternate, digamos, en el primer lugar, pero Laura se retiró por alguna razón. A lo mejor Laura es profesora de gramática, pero yo no soy bueno en gramática, a lo mejor yo soy bueno en matemática. Entonces, ¿cómo yo la voy a sustituir a ella cuando yo tal vez no estoy calificado para eso? Es decir, ¿cómo se diferencia, digamos, la especialidad de cada profesor? A lo mejor yo soy bueno en física o en química. No se supone que hay un sedazo que va diciendo, no, bueno, lo que pasa es yo que tengo se en el evaluó. banco 10 de química, Sí, exacto. 20 de matemática, Eso, 20 de gramática, eso. porque si que no, fueron evaluados usted me está de mandando acuerdo. un profesor que no es el que corresponde. No, es que se evaluó de acuerdo a su formación, o sea, Ok. al área de formación. Pero hay otra cosa y es el hecho de que si yo participo, aunque hay 19.000 plazas pendientes, pero yo participo y quedé en un concurso 29.000, dentro de los 29.000 se supone que yo debo estar, deben calificarme y nombrarme en algún sitio. Porque ¿Son públicas las No calificaciones? necesariamente, sí. No, porque se supone que... ¿Dónde son está el públicas, listado en la plataforma está y cada postulante tiene su Conoce su calificación. asunto. No, pero conoce, cuando sí. digo que si son públicas, me refiero a Sí, si se son ve la públicas. totalidad de Sí, las sí, sí, calificaciones. claro, O sea, claro. se puede ver el listado de todos los Sí, evaluados con su calificación. Bueno, Porque que la pueda ver cada cual no es público. Sí, pero hay un tema con eso de que es la privacidad de cada postulante. O sea, nosotros tenemos que salvaguardar, por ejemplo, a lo mejor a mí no me gustaría que todo el mundo viera que yo saqué X calificación. Ahora, Pero si es un se concurso solicita, público. sí, se solicita, se pide, Porque- lo que pasa que no la publicamos a menos que no sea necesario, cómo pero se da está la garantía? disponible. Pero ¿cómo se da la garantía entonces de saber que los que sacaron más calificación son los que efectivamente se están contratando? No, está disponible, o sea, y además como Ok. cada postulante sabe su calificación y sabe la cantidad de plazas, Aquí voy a porque esa- ahí es que está aquí- el asunto, aquí que yo voy a esa sé inquietud que yo de soy Laura. X posición. Profesora, aquí voy a esa inquietud de Laura y cualquiera de los dos puede contestar. Sí. Ahora, en estos días hubo una protesta después del concurso, un pancarta, y una de las cosas que se decía era que después de que se sacaron los 29, entonces hubo una selección en función de los intereses partidarios. Sí, eso es ¿Qué hay de totalmente cierto en falso. eso? Tú Es falso, puedes es falso. hablar de eso, Rafael. Por ejemplo, yo puedo decirlo, inclusive le comentaba a doña Ligia, mi suegra se quemó y los otros días por poco me saca de la casa que yo no quiero ayudarla porque yo soy muy malo. Y yo le dije, no se puede. O sea, no se puede interferir en eso. Y sobre todo no hay una permisión para eso. Pero Ni es que una- si no, ni se una tiene, orientación. si no se tiene un listado público de las calificaciones, entonces nadie tiene un mecanismo para determinar que efectivamente se están eligiendo los de mayor calificación. Sí, está el listado y el que lo solicite se le entrega el listado con las calificaciones. El problema, o sea, eso que tú dices
Es cierto, cualquiera puede decir, ¿y cómo lo sé? Pero eso está certificado incluso por el Ministerio de Administración Pública. Hasta que ellos no nos den la no objeción para ese listado, que no que se seleccionaron, sino que el sistema, la plataforma, es quien da esos resultados de acuerdo a las calificaciones que sacaron. El MAP lo verifica en la base de datos y entonces es que nos da la no objeción para esos postulantes. Nos dice, sí, esos son los que sacaron las calificaciones que dice ahí, están en el orden correcto. Hasta que no nos llegue precisamente los de secundaria, que se están nombrando en esta semana, hasta que no nos llegara, que nos llegó ayer, ese listado de no objeción de esos postulantes por parte del Ministerio de Administración Pública, pues no podíamos nombrarlo hasta que ellos nos dijeran, sí, esos son los correctos, que nos certificaron en ese sentido. Una observación, ese porcentaje tan alto de profesores que reprueban, yo lo corregí a Laura en estos días, que ella decía esa palabra es fina, decía que se quemaron, que la gente popular lo entienda. No es preocupante en un sistema educativo, sobre todo de gente que se supone que salen egresados de una universidad para impartir docencia y que en un examen, una evaluación para verificar su calidad, ocurre que más del 60% se quema. Sí, eso es muy 80%, preocupante. Es decir, ¿qué cosas tenemos que hacer en las universidades? Es decir, ¿cuáles son los límites que tenemos que establecer para ingresar a una... digamos, a una profesión, a un oficio como el de educación, sin la calidad suficiente? Sí, interesante pregunta. Aunque ese no es un terreno propiamente del MINER, sino del Ministerio de Educación Superior, que es quien regula, ¿verdad?, las carreras en las universidades, sí le podemos decir que nosotros hemos, digamos, actualizado el perfil del docente que necesita el Ministerio de Educación, el sistema educativo, más bien, para afrontar ahora esta nueva realidad que no solamente producto de la pandemia, donde nosotros tuvimos unas lecciones bastante interesantes y que en base a ello estamos ya actualizando todo lo que es el diseño curricular y todo lo que es el perfil de ese docente que necesitamos y el perfil del ciudadano que nosotros queremos formar en las aulas. Ese perfil ahora mismo el Ministerio de Educación Superior está conjuntamente con nosotros y el INAFOCAN y los actores de la sociedad civil que están participando siempre y colaborando con la educación. Estamos elaborando un sistema o creando el sistema de formación docente. Un sistema de formación docente que por primera vez se va a trabajar con todos los actores, incluido el MINER, porque si nosotros somos los usuarios, por decirlo de alguna manera, de esos egresados de la carrera de educación que nos proporcionan las universidades, pues nosotros tenemos que decir cómo queremos ese Pero algo así producto. fue lo que se hizo con el programa de excelencia, que al final dio muchísimos problemas para que sus egresados participaran. Sí, no, para que participaran en el concurso no. Lo que Claro pasa que es, sí. no, de ninguna manera, porque el concurso tenía como uno de sus requisitos que tenía que tener el título de educación y no el concurso. Eso lo establece la ley de educación y el estatuto del docente. Bueno. ¿Participaron finalmente? Sí, participaron luego de que las universidades, sí, pero luego de que las universidades, que eran las que tenían que hacer Muy bien. ese trabajo, hicieran su graduación y le otorgaran Profesora, el muy título. bien. Se hizo entonces para que ellos pudieran participar, pero no sin ese requisito. Bueno, porque si profesora, no cumplían ese requisito no podían participar. Muchísimas gracias, profesora Ligia y a Pérez. Amador Figueroa. Bueno, yo no Rafael dejé Amador. hablar, Amador. Rafael No, Amador. no hay problema. Gracias por estar aquí con nosotros.